Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Rosato y le quiero preguntar a la doctora Díaz, que a lo mejor lo dijo, pero yo por ahí no lo entendí bien, con respecto a la asociación del VPH al carcinoma invasor, ¿sí? A lo mejor yo no lo interpreté, Lili, esto, pero por ahí me pareció escuchar de que hay un 20% no relacionados. ¿Soy yo? Mira, a nivel mundial, sobre todo hay un grupo muy interesante en España, con el doctor Jaume Ordí a la cabeza, que está estudiando los tumores HPV independientes. O sea que hay un grupo de tumores que no se le detecta partículas virales. Lo que no se sabe es si esos tumores comenzaron siendo HPV relacionados y por algún mecanismo se volvieron independientes o nacieron independientes de entrada. Y esto no es un tema menor, porque si existen tumores que de entrada son HPV independientes, son los que no van a responder a la vacunación. Bien, gracias. Esta pregunta me resulta central, la de Otilio, porque estamos viendo un grupo de tumores HPV absolutamente independientes y creo que viene a colación de la conferencia de la doctora Perazzi, en donde empezamos a estudiar el microbioma. O sea que lo que tenemos que empezar a ver en un futuro es qué pasa con el microbioma de nuestras pacientes a lo largo de su vida y empezar a ver Gassere, Jenseni, Crispatus y qué es lo que tiene, porque estos serían nuevos copromotores en la zona de transformación de carcinomas no vinculados a VPH o mínimamente vinculados a VPH no tan oncogénicos como 16 y 18. Sí, yo quería hacer una pregunta, porque antes se decía que el menos relacionado con HPV era el cáncer endocervical, que estaba relacionado más que nada con el 18 y que los sexos cervicales eran más relacionados con el HPV 16, etcétera. Que los menos, por eso me interesa aclarar, que se me aclare eso. Me parece que acá estamos mezclando localizaciones con histología. Glandulares versus escamosos, sí, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, la mayor parte de los adenocarcinomas cervicales por ahora son HPV relacionados. El tipo de HPV más frecuente implicado es el 18, pero dentro de los tumores epiteliales del cuello uterino, juntando escamosos y glandulares, los glandulares tienen menos relación con el HPV, los tipos raros, el células claras, el mesonéfrico, por suerte o entre comillas, nada es una suerte en esto, pero los adenocarcinomas de tipo endocervicoide o de tipo usual son los que se relacionan con el HPV. Perdón, ¿no? Y en este punto es tan importante considerar que tenemos que considerar como la premisa que la mayor parte de los carcinomas de cuello uterino son HPV relacionados. De tal punto que en la nueva clasificación, en base a clasificarlos en nuestros informes anatomopatológicos, nos dicen que le hacemos técnica de inmunomarcación para P16, da positivo, perfecto, lo clasificamos en carcinomas escamosos HPV relacionados. Pero si la P16 da negativa, eso no es aval para clasificarlos en HPV independiente y tenemos que recurrir a por lo menos 1 o 2 técnicas de biología molecular para poder categorizarlos en HPV independientes, porque incluso se dice que muchos, como dijo la doctora Díaz, HPV relacionados en su frente de invasión pierden la expresión de P16. Yo quería decir que nos hicimos... soy la doctora Susana Vigui, patóloga. En un trabajo que hicimos en el Hospital de Clínicas, si vos te acordás, Silvio, mandamos los tacos de los carcinomas de cuello que teníamos históricamente en el hospital y dieron una alta incidencia de HPV cuyo tipo dominante era casi compartido entre HPV 16 y 18. No sé si querés aclarar algo, Silvio. No, es la historia del hospital desde el año 45 al 2005, donde recolectamos una enorme cantidad de tacos de parafina, que por supuesto en el departamento de patología, que son todos casi perfectos también, lo tenían perfectamente guardados. Los mandamos a Barcelona y los tipificaron y realmente la serie histórica del Hospital de Clínicas daba en comparación a todos los cánceres del mundo prácticamente, nos dio muy, muy parecidos. ¿Cómo no?
Perdón, yo soy Rosa Laudi, patóloga también del Hospital Ramos Mejía, y quería hacer un breve comentario, porque el tema del HPV, los HPV relacionados y los tipos virales se está tornando interesante y cada vez va a haber más novedades. Nosotros estamos haciendo una experiencia en el Ramos y hubo una previa que se hizo en el Hospital Fernández con tipificación viral, ¿no? Test de VPH con tipificación viral en la población general de 30 a 64 años. Y llamativamente, todavía no tenemos la explicación, pero quería comentarlo porque esto va a dar para mucho hablar, los que predominan son los no 16-18. O sea, el grupo de no 16-18 están predominando en el grupo de mujeres del Hospital Ramos Mejía y del Fernández, porque son dos experiencias casi simultáneas. Bueno, va a dar para secuenciar y todo lo demás, pero un poco recordando, yo recuerdo, Silvio, cómo empezó a insistir con la nonavalente y todo lo demás, ¿no? El tema de las vacunas y demás. No sé si tendrá algo que ver con la vacunación, porque son mujeres de 30, no son mujeres vacunadas todavía. Nada, quería hacer el comentario nada más. No, y yo quería comentar sobre esto de la no detección de HPV, de alguna partícula o genoma de HPV en los cánceres. ¿Qué implicancia tiene la integración? Porque en una época los cánceres no HPV relacionados se decía que estaban tan integrados que no se podía secuenciar alguna partícula de HPV como para decir que están relacionados al VPH. Entonces quedaba siempre la duda. Entonces quería actualizar con las patólogas, esa duda sigue existiendo. Y por otro lado, con Beatriz Perazzi, remarcar, ¿no es cierto?, la importancia de la vaginosis bacteriana, los anaerobios y la Gardnerella, que decimos que si los ginecólogos, si no trae síntomas fuera del embarazo, es un germen normal, ¿no es cierto?, microbiota habitual, que no es necesario tratarlo y que nos tiene que llamar la atención y desde ahora lo tenemos que tomar con otra visión la existencia de una vaginosis bacteriana. ¿Sí? Hola, sí. En realidad, la disbiosis lo que nos tiene que llamar la atención es para incentivarnos a regularizar la microbiota hacia una microbiota normal, ¿no? Quizás no sea el tratamiento antibiótico el que requiera, porque eso quizás le genere más disbiosis, ¿no? Distinto es una vaginosis sintomática donde uno va a requerir un tratamiento porque hay una paciente que tiene una sintomatología específica. Acá lo que estamos hablando es de biomarcadores, donde la disbiosis está dando una alerta para decirme que tengo que regularizar. Y a veces no solo la disbiosis, por eso digo caracterizar los lactobacilos. Si yo encuentro un Gasseri, encuentro un Inners, no me tengo que quedar tan tranquila si la paciente, por ejemplo, tiene una infección por VPH, porque entonces es probable que transite a ese CST4 o estado vaginal básico 4 de Bacova de disbiosis extrema. Por eso hacer un Bacova y caracterizar los lactobacilos creo que nos pone en lo que tenemos que hacer y tratar de regularizar la microbiota, que va a hacer que el virus, como mostré, tenga menor tasa de adquisición del virus y si lo adquirió, menor tasa de transición y persistencia. Nosotros como patólogos, bueno, las patólogas que están ahí me van a dar la razón, cuando vemos en el Papá Nicolau lesiones tanto de bajo y alto grado, vemos claramente una alteración de la microbiota normal. Vemos mucha asociada a Gardnerella, a Tricomona, y eso es algo que habitualmente lo vemos. Yo tengo un... La disbiosis a su vez atrae infecciones de transmisión sexual, además del VPH, las tricomonas, las clamidias, el gono. Una preguntita para la doctora Perazzi. Bueno, muy interesante el aporte de la proteómica y la metagenómica, sobre todo cómo demuestra la asociación de la disbiosis según el grado de avance del VPH. Y la pregunta es, ¿será necesario hacer metagenómica a todas las muestras? ¿O cómo podemos buscar? Claro, una alternativa al alcance de la práctica diaria. Estos estudios nos avalan cómo debemos actuar, pero no significa que en la práctica clínica vamos a hacer metagenómica a todos los contenidos vaginales. Pero sí quedó demostrado que la metodología microscópica de Bacova está en la excelencia y a la altura de la metagenómica, pero que no alcanzaría solo eso porque me va a decir lactobacilo o disbiosis y no me va a decir el tipo de lactobacilo. Entonces le sumaría
a la metodología de Bacova la caracterización de ese lactobacilo, que lo podemos hacer por proteómica, que es como les comenté, a través del Malditov, que está validado contra la metodología de referencia 16S, o si no, también estábamos pensando, porque este trabajo que yo hice de metagenómica, en el rigor del tiempo me olvidé de mencionar, que lo hicimos además de en conjunto del Servicio de Bacteriología y Ginecología con el Hospital Garrahan, con la doctora Mangano, que está a cargo del área de virología. Y ellos tienen el secuenciador de nueva generación. Entonces, si bien no lo vamos a hacer en todas las pacientes, podríamos idear alguna técnica de amplificación génica, como puede ser una PCR multiplex, con las principales especies de lactobacillus, la protectora y las no protectoras, y entonces si aparece algún lacto no protector, como le decía recién a Laura, ya estar en alerta y no esperar a que se genere la disbiosis para tratar de regularizar esa microbiota. Sí. 2 minutos, 2 segundos. Sí, porque estamos excedidos en tiempo. Hola, bueno, buenas tardes. La importancia de realizar en todos los carcinomas de orofaringe y base de lengua, realizar P16 si tiene una morfología adecuada, que es un poco la morfología que mostró Lili, tumores de morfología basaloide, pero no hacer en todos los casos, sino en tumores de orofaringe y base de lengua, no hacer en carcinomas de otras topografías como ser laringe, que a veces nos piden, las órdenes médicas nos piden, pero no está validada y no tiene una importancia. Pero sí en lo que es orofaringe y base de lengua, realizar P16 en todos los casos, más si tiene una morfología de tipo basaloide, que es la asociada a HPV en esa localización. Sí, porque cambia la estadificación incluso en los HPV relacionados. Claro, es tan importante la identificación de estos casos que se estadifican de manera distinta. Los carcinomas de cabeza y cuello HPV relacionados versus no HPV relacionados. Los que son HPV relacionados, incluso con metástasis nodales, tienen un estadio menor que un equivalente a HPV no relacionado. Y tienen una terapéutica diferente también. Son de mucho mejor pronóstico. Igual ahora en la próxima charla el doctor lo va a explicar bien. Bueno, en virtud del tiempo, damos por concluido este simposio. Invitamos a pasar al estrado al profesor doctor Silvio Tatti y a las secretarias de la próxima jornada, la odontóloga Paula Mastrota y la licenciada Marta Vilensky. La doctora Mastrota es odontóloga de la Universidad de Buenos Aires, trabaja conjuntamente en el equipo de estomatología con el profesor doctor Sergio Verdú, mientras que la licenciada Marta Vilensky es licenciada en Epidemiología y Ciencias de la Salud, es integrante de la Comisión de Cabeza y Cuello de la Sociedad que preside el doctor Juan Manuel Carrera, médico oncólogo clínico, jefe de Cabeza y Cuello del Hospital Rofo. No sé si el doctor Carrera está presente. Adelante.